GI Talks. Educando la mente, educando el corazón. GI Talks. Hola, gracias por llegar a este espacio. Aquí vamos a compartir todo lo que sabemos de educación, formación, crianza y vida. Bienvenidos. Para empezar este episodio cerré los ojos por un momento y busqué en mis recuerdos mi primer año escolar. Las imágenes mentales son difusas. Algo recuerdo del salón y realmente poco de la cara de la profesora. Me resultó más fácil recordar algunas sensaciones, como la de seguridad cuando sonaba el timbre de salida y el primer rostro que veía era el de mi papá en la puerta. O los nervios cuando me preguntaban algo relacionado a la clase. Incluso recordé el gozo por los juegos en el patio del colegio. Así te doy la bienvenida al capítulo El despertar de las emociones. Empecemos. Hoy, 4 expertos en formación y con amplio bagaje en trabajo con niños en etapa escolar compartirán sus conocimientos en torno al reconocimiento y la gestión de las emociones. Estuvimos hablando con Andrew Roberts, rector del GI School, Mayra Pinzón, psicóloga y consejera de Kinder, Joana Huertas y Adriana Molina, psicólogas, consejeras de Elementary School, sobre las emociones, un tema vital porque, entre otras cosas, son las encargadas de orientar nuestras acciones y de socializar asertivamente. Para entender el tema, vamos a abordarlo desde la raíz. Esto nos explicó Andrew Roberts. Para entender cómo pensamos y cómo sentimos, cómo tenemos emociones, creo que es importante entender un poquito de cómo funciona el cerebro. Tiene un parte anciano compartido con todos los mamíferos, el sistema límbico, lo que llamamos frecuentemente el cerebro reptiliano. Y eso es donde, entre otras cosas, procesemos los sentimientos más básicos. El miedo, el susto, donde sentimos los celos, la rabia. Pero tenemos un parte del cerebro mucho más contemporáneo, que es el cortejo prefrontal. Ahí sentimos todo que nos hace humano, la empatía, donde podemos procesar metáforas, donde tenemos emociones mucho más sofisticadas. El cortejo prefrontal es la parte del cerebro que es el último en desarrollarse. Puede demorar hasta los 23, 24, 25 años. Para entender un poquito la dinámica entre los dos sistemas, pensamos en un scary movie. Estamos viendo Netflix y una película de terror. Estamos en nuestras casas, estamos viendo algo que es claramente una producción. Sabemos claramente que los horrores que están ocurriendo no nos van a pasar, pero cuando de repente sale algo o alguien o un monstruo, sentimos un susto, hasta gritamos. Y eso es porque el sistema reptiliano, por llamarlo así, es mucho más rápido procesando información. Entonces, cuando vemos algo no esperado, nuestra primera reacción es susto, es un grito. Después, el parte más moderno, que siendo más complejo es más lento en el procesamiento de información, nos empieza a calmar. Tenemos que, para regular emociones, desarrollar esta parte más sofisticada. Vemos que adolescentes son muy impulsivos y eso es porque esta parte de regulación, este cortejo prefrontal, aún no está listo. Entonces, los instintos más primitivos, el poder del hambre, la sexualidad, la rabia, son más prominentes. En el GI School vamos más allá. ¿A quién no se le ha acelerado el corazón viendo una película de terror? En este punto, ya sabemos que en el cerebro se originan todas las emociones que se manifiestan en todo el cuerpo y que son causadas por estímulos externos. Adriana Molina nos habla sobre el reconocimiento de las emociones como el primer paso hacia la gestión de las mismas.
El asunto es que si el niño no tiene un reconocimiento claro de qué es lo que le está pasando y no aprende a ponerle palabras realmente a lo que vive, a lo que siente, la expresión de estas emociones puede confundirse y muchos niños manifiestan la tristeza con enojo. Entonces ahí es donde es importante que llevemos a los niños a que hagan ese reconocimiento de realmente qué es lo que está sintiendo, cómo lo está manifestando, y ahí es donde tenemos la oportunidad de enseñarlos a gestionar para que tengan un buen proceso de autorregulación. Acá el proceso es más de la enseñanza de qué es lo que estamos pasando, qué es lo que estamos viviendo y a tener un vocabulario emocional. Y eso lo hacemos en el día a día, con las experiencias diarias. La comunicación con los niños es una llave de entrada que tenemos los adultos para saber lo que están pensando y cómo le dan lectura a los momentos de su cotidianidad. Preguntarles acerca de lo que están viendo en algún programa de televisión, de la reacción de los personajes y sobre el origen de esa acción nos ayuda a entender la realidad vista desde los ojos de un niño y desde ese punto guiarlos en el reconocimiento y entrenamiento de sus emociones. Así nos lo manifiesta Mayra Pinzón. A veces se nos olvida que nuestros niños tienen la necesidad en esa primera infancia de aprender, de entrenar todas sus habilidades, y ellos es en el contexto en el que están, donde están permeándose de todo lo que es vivir en sociedad. Entonces el hecho de que nosotros entreguemos a ellos una serie de mensajes como tú eres fuerte, tú puedes, pero no tienes las habilidades, o yo como papá, como adulto no las he entrenado, hace que mi hijo constantemente caiga en frustración, y sobre todo que tenga en su mente el mensaje de no puedo darle la talla a mis papás. Entonces ahí lo primero que nosotros tenemos es ser conscientes de quién tenemos, de qué tenemos que entrenarle y empezar a trabajar de manera permanente y constante en cada una de las situaciones, tanto en la situación crítica o de crisis como en la situación cotidiana, a través de lo que ve con sus amigos, de lo que ve con los primos, de lo que pasa en el parque, de cada una de las situaciones que ellos viven. Entonces necesitamos todo el tiempo estar entrenando sus habilidades. ¿Te ha gustado este episodio de GI Talks? Compártelo. De esto que les voy a hablar, los papás no me van a dejar mentir. Llega la etapa de escolarización y buscamos el colegio ideal. Que sea lindo, que tenga un ambiente cálido, que genere la sensación de seguridad, que nos inspire confianza y en donde sintamos que nuestros hijos, además de aprender, puedan ser felices. Nos emocionamos con el uniforme, con el maletín, les tomamos fotos antes de salir de la casa en ese primer día de colegio. Pero en el camino hay una mezcla de sensaciones contradictorias dentro de nosotros. Nos invade la angustia porque nuestros niños empiezan a salir del nido y por eso es tan importante acompañarlos en cada uno de sus procesos de desarrollo. Ella es Joana Huertas y nos va a hablar sobre cómo influyen las tareas y los hábitos en el control de las emociones. Empezar a que los niños tengan un trato de acuerdo a su edad y de fomentarles el sentido de independencia, porque muchas veces sí se ve que nos cuesta como papás de pronto soltarlos, pero es importante ser conscientes de que primero el amor no es entregarlo todo, sino que también enseñarles esas pautas de tolerancia a la frustración es lo que le va a generar herramientas para que el día de mañana él pueda resolver conflictos, él pueda resolver diferentes situaciones. Cuando les brindamos y les damos todas las soluciones, nos los estamos generando incapacidad para desarrollar esas habilidades y realmente lo que hacemos es afectar ese proceso de desarrollo, porque les estamos generando miedos, les estamos generando muchas dudas, les estamos dando un mensaje erróneo de oye, no eres capaz. En el trasfondo eso es lo que le estamos queriendo decir a nuestros hijos cuando no los dejamos que ellos tengan un desarrollo adecuado. Si mi hijo tiene 5 años, a los 5 años ya puede hacer ciertas cosas solo, como por ejemplo ordenar sus juguetes, empezar a ducharse solito, obviamente con un acompañamiento. No solamente nosotros tomar las decisiones por él, por querer que él no cometa errores, sino que él también puede tomar
decisiones y se puede equivocar, y estar nosotros ahí para enseñarle que de pronto hay otras formas de hacerlo, brindarle la confianza y nosotros empezar a concientizarnos de que nuestro hijo ya no es un bebé. Siempre va a existir el miedo, pero es nosotros gestionar ese miedo que tenemos al momento de dejarlos ya que ellos vayan avanzando en su proceso. En el GI School vamos más allá. Aquí está la importancia de la gestión de las emociones, por lo cual reconocerlas y entrenarlas debe ser una tarea conjunta entre el niño, la familia y el colegio desde la primera infancia. Entendemos que las emociones simplemente tienen una función importante. Las emociones son un mecanismo que tenemos para procesar y para aprender. Y a través de este aprendizaje, a través de este entendimiento, una emoción nos llega a pensar y el pensamiento nos lleva a actuar. Y en el fondo, el ser humano es actuar, si sea propositivo, si sea de defensa, es hacer. Cada etapa del ser humano está enmarcada por cosas nuevas que la naturaleza indica que debemos conquistar. Y no es diferente con los niños, porque cada año escolar trae retos que deben superar y ahí el acompañamiento activo de los padres hace la diferencia. Cuando yo soy un padre consciente y soy un padre observador presente, me doy cuenta de qué necesidades va teniendo mi hijo en el momento de interactuar, en el momento de reaccionar frente a una situación, en el momento de comunicarse, y eso me va a permitir a mí poder ayudarlo, porque la pregunta que todo papá debe tener en la cabeza cada vez que hay una situación con su hijo es ¿cómo lo puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer para que mi hijo resuelva de una mejor manera esa situación de la que está viviendo? Porque en la medida que ellos crecen van necesitando cosas diferentes. ¿Quieres saber más? Síguenos en Instagram y Facebook como @GI School Oficial y en YouTube como GI School Fundación Gimnasio Inglés Armenia. Es pregunta obligada tener indicios de qué debemos hacer cuando nuestras obligaciones laborales no nos permiten estar 24/7 con nuestros hijos. Esto nos contesta Mayra. Ahí es importante contar con una red de apoyo, que esas personas que están acompañando a tu hijo puedan tener una buena comunicación contigo, que tengan también la posibilidad de sentarse en una reunión familiar y decidir entre todos cuáles son esos objetivos que queremos para la vida de nuestros hijos. Entonces ahí fundamental la comunicación y que los momentos sean pocos o sean cortos, sean de calidad. Es importante que cuando estemos con los niños podamos estar presentes 100%. ¿A qué me refiero con estar presentes? Es desconectémonos del computador, desconectémonos del celular y dediquemos cortos tiempos exclusivos a nuestros hijos, y de esa manera vamos a estar conociendo y dándonos cuenta de qué está pasando con cada uno de ellos. Mientras escuchamos, esto suena muy bonito y hasta sencillo. Pero si somos honestos, cada vez que nuestros hijos están en medio de una llamada pataleta o nos tuercen el ojo cuando les damos una indicación, mantenerse en calma y ser asertivos resulta ser todo un desafío. Yo pienso que nosotros como adultos somos los principales ejemplos. Si yo reacciono de manera desproporcionada, mi hijo también aprende a reaccionar de manera desproporcionada. Los niños hacen lo que ven, depende mucho del acompañamiento del adulto. Y también necesitamos ser muy empáticos. La empatía en el sentido de qué es lo que está viviendo mi hijo, por qué lo está viviendo, ponernos un momentico en los zapatos de él, en la edad que él tiene, porque a veces queremos adultizar las respuestas de los niños y tenemos que entender que están en un momento de desarrollo diferente. Entonces entender cuál es la edad en la que están, qué es lo que están sintiendo, cuál es la razón de lo que están sintiendo, darnos una espera a nosotros, también respirar profundo, ser empáticos con esa reacción y ayudarle al niño a poner en palabras lo que está sintiendo y ayudarle a gestionar. No podemos ser reactivos,
sino darnos esa pausa, darnos ese momento para poder dar un buen acompañamiento. Igual, cuando ellos están más grandecitos, digamos que están de 10 años, las manifestaciones pueden ser diferentes. Es normal que tengamos niños que han iniciado de pronto su pubertad de manera muy temprana y hay que entender que la volteada de ojo, que el enojo, que todo eso hace parte también del momento en el que están viviendo y no tomarlo tan personal, sino más bien entenderlos, ser empáticos con ellos y ayudarles a gestionar. Momento de los tips. Claro, es normal, a todos nos ha pasado que nos dejamos a veces llevar por las emociones y nos hemos sentido frustrados en algún momento en la crianza de nuestros hijos, pero lo que marca la diferencia es cómo manejamos esa emoción. Primero que todo, debemos tener en cuenta que si esa emoción nos sobrepasa, tomémonos un tiempo fuera, alejémonos hasta que podamos calmarnos, regular nuestra respiración, contar las veces que sea necesario para poder controlarla y luego sí dialogar con el niño sobre lo sucedido, concentrándonos sobre la situación negativa, haciéndole ver las consecuencias de sus palabras y de sus acciones. E intentemos que reflexione y entienda por qué no volverá a comportarse o volverá a cometer esa falta. Recordemos siempre ser muy coherentes entre lo que decimos y hacemos. ¿Te ha gustado este episodio de GI Talks? ¡Compártelo! Hay una preocupación latente entre los padres de los niños pertenecientes a la generación Z y Alfa. La exposición de sus hijos a las redes sociales y al mundo digital en general. Hoy en día es muy evidente que hay una correlación entre la explosión en el uso de las redes sociales y las tasas de depresión y otros trastornos de salud mental en la adolescencia. Desde el 2013, donde había un aumento significativo en el tipo de red social disponible y la accesibilidad a sistemas de comunicación móviles, hay una correlación tremendo y un aumento muy significativo en intentos de suicidio realizado y depresión. Hay procesos y algoritmos que en una forma muy bien pensada hacen que las plataformas sean adictivos, que sean del interés mayor que pudieron lograr, que van cambiando sus sistemas y algoritmos para en una forma consistente mejorar el nivel de adicción y tiempo de uso. Y eso viene con un precio. El problema, entre otros, es que el entorno de una red social, digamos el mundo de Instagram, no es real. No es el mismo entorno en donde hemos interrelacionado con otros seres durante miles de años. Es un entorno falso, un entorno en donde tratamos a siempre demostrar un lado mejor, un lado hasta ficticioso, un sueño romántico de cómo queremos vivir, no cómo vivimos. Y sobre todo los adolescentes que no tienen aún los filtros. Recordamos que no tienen este cortejo prefrontal establecido. Es muy difícil que ellos separen una fantasía de un entorno real. Entonces eso les llega a comparar cómo está su propia vida relativa a lo que están viviendo, lo que están viendo en el mundo digital. Y por supuesto hay una diferencia real y tangible, porque ellos tienen un mundo igual que todos vivimos, pero en las redes están viviendo o viendo algo fantasioso. Entonces empiezan a cuestionar su vida, empiezan a generar emociones muy negativas sobre su propio proceso. Y está niño y está de nuevo llegando a una tasa de situaciones de salud mental muy significativas. Los nativos digitales llegaron a un mundo conectado entre sí por la tecnología. Por eso la solución no es aislarlos, sino controlar esta nueva realidad. Los adultos tampoco están exentos a sufrir trastornos por la incongruencia entre su vida diaria y lo que están viendo en las redes. Sin embargo, hay cosas que sí podemos hacer, empezando con lo más obvio, que es reconocer que las redes tienen elementos muy destacables. Hemos desarrollado una forma súper interesante para interrelacionar con familiares, nuestros padres, nuestros amigos, pero eso viene también a un precio. Tenemos que aprender a limitar el tiempo. También hay una correlación fuerte entre el número de horas diarias que una persona, un adolescente sobre todo, está expuesto y
el impacto es muy marcado. Entonces, algo tan sencillo de empezar a restringir el tiempo es muy poderoso. Nos cuesta mucho como papás a veces hacerlo, pero es nuestro deber, nuestra responsabilidad. Segundo, a pesar de que el cerebro necesita su tiempo de maduración, podemos aprender. Podemos aprender a regular, a reconocer nuestras emociones. Hemos compartido el conocimiento acerca de gestión de las emociones en tempranas edades. Recuerda que los sanos límites siempre son buenos y bienvenidos, por más que nos cueste como papás sostenerlos. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Gracias también a los expertos del GI School por regalarnos esta información. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que te enteres de nuestro próximo episodio, en el que también vamos a hablar de salud mental en adolescentes y jóvenes. Comparte este contenido con alguien a quien pueda serle útil. Dale me gusta a esta publicación y déjanos tus comentarios. Nos encanta leerte. Nos escuchamos en el próximo episodio. Llegamos al final de este episodio. Dale like si te gustó. Desde donde estés y hasta donde quieras llegar, recuerda, siempre sé tu mejor versión. Nos escuchamos en la próxima. Adiós. Comunidad GI School.